Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Bienvenidos a Palabra de Honor, el programa de política, economía, temas de actualidad, en donde yo no pretendo que aceptes mi opinión, sino que pienses antes de aceptar. Solo Homo sapiens cuando la razón se ejerce en absoluta libertad. Hoy presentamos un segmento de teatro leído, en donde vamos a leer un cuento a dos voces con Lucas, un cuento de mi autoría que yo titulé El poder está en la cabeza. ¿Comenzamos, Lucas? Muy bien. Hay un monstruo en el bosque, comentó el leñador. Mide 4 yardas, posee tentáculos y un solo ojo. Es un calamar terrestre gigante, explicó el normando. No conocía tal especie. Debemos buscar un valiente que lo aniquile, sentenció el fraile. Le cortaré todos los tentáculos, prometió el espadachín del condado. Bien, contestaron los aldeanos. El animal atacó blandiendo sus extremidades, que fueron tajeadas una a una por el sable del guerrero. Miren, gritó Vikis, cuando secciona un tentáculo, crecen 2. Y así fue que la contienda terminó con la inevitable muerte del exhausto combatiente. Arribó luego un caballero con larga lanza, que clavó la pica en el pecho del monstruo, pero el animal ni parpadeó. No tiene corazón, vociferó Vikis, por tanto, carece de órgano vital. 6 tentáculos atraparon al lancero y lo estrellaron contra las rocas. Pidamos al guardabosque sus matines de pelea, sentenció el fraile. Los canes enseguida encontraron al monstruo y rodeándolo comenzaron a atacarlo. El animal emitió un silbido cadencioso con el que calmó a una jauría que empezaba a mover la cola. Convertirá contrincantes en aliados, anticipó Vikis. Los perros cambiaron de actitud y destrozaron al guardia a mordiscones. Recurriremos al exterminador de dragones, sentenció el fraile. Esto es una batería de ballestas, explicó el experto. Le hincaremos a la bestia una lluvia de saetas afiladas. Bien, dijeron los aldeanos. 22 dardos se clavaron en el cuerpo del animal y un chorro de tinta sangre bañó al cazador. El bruto se comió las flechas y dejó de sangrar, mientras su atacante gritaba de dolor, preanunciando un espantoso final. Tiene sangre venenosa, concluyó Vikis. Mata todo lo que toca. Los aldeanos habían perdido las esperanzas, cuando Julius Jump les vendió un monstruo de igual especie y mayor tamaño. El animal fue soltado en el bosque, donde trabó combate, destrozando en el acto
a su congénere. Los parroquianos aplaudieron a JJ, solicitándole que retirara la bestia. Eso es imposible, explicó Julius Jump. Yo lo recibí entre rejas y no tengo poder alguno sobre el animal. No es bueno combatir un monstruo con otro monstruo, reflexionó Vikis. El remedio resulta peor que la enfermedad. Un niño huérfano buscando su cabrita perdida llegó a la espesura del bosque donde le advirtieron del peligro. No quiero abandonarla a su suerte. Nadie más podrá ayudarla, aclaró. Acto seguido ingresó al bosque, tomó el arco que llevaba en bandolera y le colocó una flecha. Cuando se enfrentó a la bestia, tensó la cuerda con pulso firme, apuntó tranquilamente y disparó. La flecha voló por el aire, impactando en su único ojo, penetró en la cabeza y le destrozó el cerebro. El feroz animal cayó estrepitosamente al suelo, muriendo en el acto. La cabeza, el cerebro está en la cabeza, vociferó Vikis. Para derrotar a alguien prácticamente invencible, hay que atacar su cabeza. ¿Te gustó? Está muy bueno. El relato este claramente es una alegoría. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto es una alegoría, obviamente el monstruo es la corrupción, ¿cierto? Cuando yo empecé a escribir este libro, que es un libro que yo empecé a escribirlo pensando en la inseguridad. ¿En qué año lo publicaste el libro? Lo publiqué en el 2012, es decir, en plena época del cristinismo. Pleno kirchnerismo. Del kirchnerismo. Yo empecé con la inseguridad y luego pasé a la corrupción, como ya voy a explicar. Obviamente el monstruo representa la corrupción y los tentáculos son las infinitas posibilidades que posee la corrupción. En el ejemplo del caballero que clava la lanza en el corazón, ¿a qué te referís con eso? El monstruo no tiene corazón. Significa que la corrupción no tiene ni principios ni sentimientos. Por eso es tan difícil de erradicar. Luego viene el ejemplo de la sangre. Cuando le clavan las saetas y empieza a chorrear la sangre era venenosa. Eso significa el dinero mal habido. El dinero mal habido corrompe. Cuando hablas de los perros, de los canes que con el silbido se dan vuelta, ¿a qué te referís? Bueno, me refiero que cuando una persona es corrompida por el corrupto, se convierte en un aliado aunque no lo quiera. Es lo que pasa con Debido. A Debido no lo han castigado todavía porque tiene un montón de aliados. No porque él haya tejido alianzas, sino porque él ha hecho corrupción. Y por cierto, luego el ejemplo del monstruo. No se puede sacar un monstruo con otro monstruo. ¿Tenés algún ejemplo? Por ejemplo, los golpes militares. Los golpes militares. Cada vez que un militar ha querido solucionar un problema evadiendo la ley para hacer cumplir la ley, el remedio fue peor que la enfermedad. Claro. Por cierto que al final la enseñanza es la cabeza. Cuando un problema es muy complejo, y para eso he escrito este cuento, cuando un problema es muy complejo que la gente no sabe cómo solucionarlo, ataca la cabeza, querido hijo. La cabeza siempre es la responsable. Conclusión, la corrupción es, si se convierte en institucional, el responsable es la cabeza. No se puede pedirle a un chicuelo de la villa que no robe si la presidenta de la República roba. Exactamente. No se le puede pedir a una persona que trabaja 10 horas y no le alcanza el sueldo si un senador o si un juez son corruptos. Claro. Esa es la enseñanza grande de este cuento. Y de eso hablas en el libro, digamos. Sí, y acá viene la paradoja. Yo empecé con la inseguridad y me di cuenta a medida que escribí el libro, porque la persona que más aprende escribiendo o explicando es el que escribe o el que explica. Me di cuenta que la inseguridad era hija de la corrupción y que la pobreza es hija de la corrupción. Y acá viene la paradoja de la inseguridad. Las encuestas de todos los encuestadores dicen que a la gente le interesa la inseguridad y la pobreza, es decir, erradicarlas.
y le interesa menos la corrupción. Sin embargo, lo que se puede atacar concretamente es la corrupción. Si toda la sociedad se pone en contra de la corrupción y se acaba la corrupción, las instituciones solucionan los otros dos problemas. Fíjense ustedes que la inseguridad es hija de la pobreza, de la corrupción. ¿Por qué? El corrupto grande, debido, por ejemplo, roba en la obra pública. Pero la persona del barrio, la gente pobre, cuando ve que los gobernantes roban, también roban. Pero ¿a quién roba una persona del barrio? ¿Sale a la noche a robar a quién? Y al transeúnte que va Al caminando tipo por la que calle. pasa por la calle y le saca el celular, le saca 100 pesos, la seque de a pie. Eso es la corrupción. La corrupción Eso es la inseguridad. La inseguridad, perdón. Sí. La inseguridad se genera porque hay corrupción. Y entonces, vamos ahora a la pobreza. ¿Por qué la corrupción también es la responsable de la pobreza? Primero porque se llevan todo lo que se han robado estos señores, que es la plata que tiene este estanciero, que tiene... Lázaro Báez. Lázaro Báez, el mayor terrateniente de la Patagonia, y este otro Cristóbal López. Traduzcámoslo a planes de vivienda, traduzcámoslo a hospitales y vamos a ver lo que es. Pero además, la corrupción genera una cosa que la gente no tiene presente, que es que la administración pierde calidad administrativa. ¿Entendés lo que estoy diciendo? Sí, pero explícate un poco mejor. Yo, para robar en una administración donde la contabilidad es perfecta, lo primero que tengo que hacer es ensuciar la contabilidad. Claro. Porque si no viene el contador y me dice, che, me falta un comprobante, tráemelo. No, te lo traigo la semana que viene, pero adelantame tal cosa. No te lo adelanto hasta que no me lo traigas. Eso ocurre en la empresa privada. ¿Qué es lo que ha hecho esta gente en la administración de las empresas? Lo primero que ha hecho es cambiar a los profesionales administrativos y poner gente que ha aceptado cualquier cosa. Entonces, para robar ellos 100, generan un descalabro administrativo donde se es ineficiente en 1000. ¿Querés que te ponga un ejemplo? Para conseguir una cometa en España, compraron una cantidad de vagones que no sirvieron para nada, que se llaman los vagones chatarra. ¿Lo viste en la televisión? Sí. El retorno de eso será el 30, el 40%, pero el 60% la nación lo perdió en una compra inútil que no servía para nada. Que disfrazaba un robo, digamos, Que interno. permitía un robo porque si no, en una administración normal, la contabilidad a final de mes te lo detecta. Claro. Esa es entonces la paradoja de la inseguridad y la paradoja de la pobreza. ¿Queremos combatirla? Combatámosla. Atacando la corrupción. Que la policía sea mejor, que las leyes se cumplan, perfecto. Pero atacar la corrupción, querido hijo, porque si no atacás la corrupción, y vuelvo a repetir, los presidentes durante 12 años, marido y mujer, roban, entonces después todos los funcionarios roban y la gente de las clases bajas también termina robando. Es palabra de honor. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700.
Hoy es el último programa antes de las elecciones. El próximo lunes, el domingo anterior, van a haber sido las elecciones y vamos a poder comentarlas. Por tanto, hoy yo querría haber invitado a los candidatos del partido del gobierno, que son candidatos importantes, porque están en el gobierno, los dos. No lo he hecho. ¿Por qué no lo he hecho? No lo he hecho porque yo, como entrevistador, tengo obligación de hacer las preguntas que ustedes me dirían que preguntara. Pero además, como dueño de casa, tengo obligación de atender bien a mi invitado y no hacerle pasar un momento incómodo, que es lo que creo que pasarían si yo hiciera las preguntas que tengo que hacer. Por lo tanto, se las voy a hacer a ustedes. Y ustedes las contestarán si quieren y pueden. Y si yo molesto a alguien e incomodo a alguien, entonces, primero pido disculpas porque yo acá no estoy atacando personas, sino que estoy debatiendo ideas. Y segundo, ofrezco este modesto programa que yo tengo para que vengan las personas que quieran explicar o contestar lo que yo pregunto y les doy el programa entero, la media hora completa. Primera pregunta. Yo se la daría a la segunda candidata, que es mujer, que es la secretaria de Equidad, que además es la señora del gobernador de la provincia. Y le preguntaría, señora, me gustaría que usted explicara, si quiere, cuál fue el criterio o la razón que usted utilizó para gestionar, porque usted gestionó, el nombre del museo que se puso en el Palacio Ferreira, que se llamó Museo Evita. Cuando la figura de Eva Perón, luego Evita, es una figura que genera enormes controversias. ¿Por qué? Eva Perón fue extraordinaria en dos temas, que yo lo reconozco y lo aplaudo. El primero, consiguió el voto femenino. Fue mérito de Eva Perón. El segundo, le dio a las clases bajas orgullo de clase que antes no tenían. Fue mérito de Eva Perón. Pero Eva Perón tuvo dos actuaciones que yo las rechazo categóricamente. La primera fue que la beneficencia que ella hizo, y que hizo mucho, no mucho, muchísimo, lo hizo utilizando la estructura del Estado para beneficio clientelar, es decir, sacaba rédito político, a tal extremo que le puso a la fundación su nombre, Fundación Eva Perón. Además, los recursos con el cual ella hacía la beneficencia eran recursos captados compulsivamente porque obligaban a la gente a hacer las donaciones. Pero además, y ahora viene la segunda crítica que yo le hago a Eva Perón tenía una postura beligerante con las clases tradicionales. Y el Palacio Ferreira es un ícono de una familia tradicional. ¿Por qué le pone entonces este nombre al palacio? Porque lo gestionó ella. ¿Será por un revanchismo de clase? Pues yo quiero aclarar una cosa. La familia Ferreira es una familia tradicional, ya están en la cuarta o quinta generación, y era una familia rica. Ahora la riqueza, no hay nada más socializante que la ley de la herencia, decía Pablo Bersini. Era una familia rica. ¿Por qué eran ricos? Porque Martín Ferreira había heredado una estancia que tenía una cantera de piedra caliza. ¿Y qué hizo con esa cantera? En vez de darla en concesión o de venderla como hicieron otras familias ricas, venderla e irse a Europa, la explotaron ellos, la trabajaron ellos, hicieron una fábrica de cal ellos, y al trabajarla ellos desarrollaron un pueblo que se llama malagueño. El pueblo de Malagueño, vayan a verlo, es una pinturita. Es un pueblo que se forma al lado de la cantera de los Ferreira. Donaron una iglesia, un dispensario, una escuela y en la ciudad de Córdoba un instituto de medicina que se llama Mercedes y Martín Ferreira.
Eso hizo esta familia, que ganó la plata en libre competencia, porque competía con la cantera de Yoxín y la cantera de Calera. No hicieron un monopolio. Fue libre competencia durante 50 años, lo que benefició a toda la comunidad, como ya hemos explicado. Y con parte de las ganancias que hicieron, ¿compraron viviendas, departamentos en Miami? No. ¿Hicieron palacios en el barrio norte como se hacía en aquella época? No. ¿Se fueron a Europa 4 años como hacían las familias ricas? No. ¿Qué hicieron? Un palacio en el barrio nuevo que se estaba haciendo en Córdoba, que fue el ícono de Nueva Córdoba. Y a ese palacio, que es un orgullo para la ciudad, que después la provincia lo expropió a precio vil, porque lo expropió a precio de la evaluación fiscal. Después hubo un juicio y le dieron un poquito más, pero es mucho menor de lo que el precio de mercado. Esta señora, como ahora tenía el poder, dijo, voy a poner la pica de la reivindicación, y la puso en una familia que desarrolló Córdoba. Segunda pregunta, ahora se la hago al primer candidato. El primer candidato es el vicegobernador. Señor vicegobernador, usted también es presidente de la unicameral, es decir, del Poder Legislativo. ¿Cuál fue su actuación cuando la bancada mayoritaria, que era la bancada de su partido, que todos sabemos que responde las órdenes de los jefes de gobierno, votaron para que el pedido de juicio político que se le hiciera a un fiscal anticorrupción que nunca fiscalizó nada, votaron para que no se hiciese el juicio político? Y luego lo premiaron, entre comillas, promoviéndolo al cargo de juez de control. Tercera pregunta que va para los dos. Señora secretaria de Equidad y señor vicegobernador, ¿qué hicieron ustedes como miembros conspicuos del partido gobernante cuando hubo denuncias gravísimas de corrupción en la obra pública? 3 legisladores de la oposición hablan de un faltante de $30 millones en una de las obras, el Hotel de Ancenusa. No era en el gobierno del actual gobernador, sino del anterior, pero es un binomio, ya lo hemos explicado. Pero lo que sí era responsabilidad del gobernador actual, gobierno en los que ustedes tienen injerencia, era hacer los controles necesarios para explicar por qué ese faltante que los legisladores de la oposición que denuncian estaba mal denunciado, y entonces salvaguardar el buen nombre de los gobernantes. Porque si la causa primero se cajonea, como se cajoneó 1 año, 2 años, 2 años y medio, y luego se archiva, dando explicaciones que sinceramente dan risa a un estudiante de primer año de ciencias económicas o de ingeniería, entonces queda la duda flotando, y el mayor perjudicado es el gobierno actual, gobierno de los que ustedes forman parte. Vamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta es la siguiente. A mí me gustaría que ambos candidatos explicaran esta cartelería monstruosa que ha habido en la ciudad de Córdoba los últimos años. No solo cartelería en la vía pública, sino la tercera página del diario más importante de Córdoba, los canales de televisión y las radios. Quiero aclarar que no tengo nada en contra de los medios de comunicación. Si yo soy dueño de un medio y me vienen a comprar un espacio para propaganda, yo la vendo porque ese es mi trabajo. Estoy en contra de los que pagan propaganda de actuación del gobierno, que en realidad no es comunicación de actuación, sino que es propaganda. ¿Cuál es su opinión al respecto, habiendo el faltante que hay en la caja de una provincia que tiene déficit y tiene que ir al exterior a endeudarse en dólares? Pero voy más allá.
Las 2 semanas antes de que se largara, se bajara la bandera, de que se podía empezar a hacer propaganda, ustedes dos, candidatos del partido oficialista, salieron en cartelería costosísima, sin ninguna leyenda proselitista, pero obviamente esa gestión era una gestión que estaba haciendo conocer a los dos candidatos. Ustedes dijeron que no iban en contra de la ley, no iban en contra de la ley, pero estaban al borde con un ardid y una persona que viene a proponerse para manejar la hacienda de la conciudadanía, no tiene, en mi opinión, que hacer esos ardides. ¿Por qué lo hicieron? Y vamos ahora, entonces, ya al final, a la última pregunta. En la propaganda que sale actualmente en los carteles de la vía pública, aparecen los rostros de ustedes dos, muy bien fotografiados, y una leyenda que dice el verdadero cambio. Entonces yo les pregunto, si ustedes son el 5º periodo de el binomio que ha gobernado la provincia en alternancia, primero uno y después el otro, después uno y después el otro. De esa manera, el mismo núcleo de poder, que es lo que importa, no la persona, sino el núcleo del poder, el que corta el bacalao, ha estado 5 periodos. Y ustedes se postulan para el 6º. Y entonces, la primera promesa que le hacen a la ciudadanía es: nosotros somos el verdadero cambio. Entonces yo pregunto, ¿de qué cambio me están hablando? Si ustedes están, 4 por 5 van a haber estado 20 años y van a ir 4 años más. Si ustedes en 20 años, en 5 periodos, no han cambiado, entonces, ¿qué es lo que quieren, pueden o saben cambiar en la actualidad? Esa pregunta es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Ustedes dirán, no es nada más que una expresión. Como ellos usan la palabra cambio, nosotros ponemos también la palabra cambio. Y le digo, no, es muy importante y les explico por qué. Porque las palabras significan ideas. Y si ustedes están usando una palabra que en este caso no representa una realidad, porque ustedes no pueden cambiar nada de lo que son, entonces, de alguna manera, se está confundiendo a la persona que va a votar. Y si ustedes de entrada, en la propuesta inicial, están dando un mensaje que confunde, me pregunto, si empezamos así, ¿qué posibilidades tengo yo de pensar que vamos a continuar de la misma manera? Estas son preguntas que yo no puedo contestar y que yo no puedo hacer personalmente porque no quiero incomodar a una persona que ha tenido la gentileza de venir a mi programa. Las hago entonces al aire, las hago a ustedes por la pantalla de televisión. Y si alguna persona, vuelvo a repetir, quiere contestar esta pregunta, ya sean los implicados o ya sea gente de su partido, lo único que tiene que hacer es hablar a la producción de mi programa y en la próxima semana les doy el programa completo para que expliquen estas cosas que sinceramente quizás ustedes tengan cómo explicarlas. Es palabra de honor.
Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.